Hola estimados estudiantes, hoy continuamos con la clase de... Finalizamos la clase de álgebra vectorial. Hoy día vamos a hacer algunos ejercicios de em, divergencia en diferentes tipos de coordenadas y el rotacional. Y para que nos quede claro los conceptos. Ya, y paralelamente les voy a mandar al WhatsApp la práctica. Ya, entonces hasta la anterior clase vimos algunos problemas, tanto de álgebra vectorial como tal. Eh, por ejemplo, eh, algunos con ejercicios eh, el último ha sido de gradiente. Ahora vamos a ver de producto escalar, producto vectorial y sus equivalentes. Y empezamos con un problema de divergencia. Me piden calcular la divergencia de la siguiente función vectorial. ¿Ya? Me dan la función en x y z y no te olviden, esta es una función vectorial. A diferencia de el último ejercicio que hicimos en la anterior clase, donde la función era escalar. Entonces, cuando aplicamos el operador nabla a una función de este tipo escalar, lo que me va a dar es como resultado un vector, ¿ya? Una función vectorial. ¿Ya? En el anterior ejemplo hicimos, por ejemplo, para dos tipos de coordenadas, cartesianas y cilíndricas. No, esféricas, perdón. Entonces, en ambos casos nos dieron como resultado un vector, un vector en función, un vector escalar, en otras palabras. Ok, entonces lo resolvimos y ahora vamos a hacer el equivalente a la operación de producto escalar. Recuerden, cuando tengo un producto escalar equivale a multiplicar, no es multiplicar, a operar un vector sobre otro para que me dé un resultado que es un escalar, o sea, un número y sus unidades. En este caso me va a dar una función, pero mi función que me piden va a calcular su divergencia. No se olviden de que la divergencia en física es cuando tengo, por ejemplo, un flujo, ya sea de electrones, arena, bolitas, luz, agua, cualquiera de esas cosas que he mencionado, que fluya, o sea, que se desplace. También puede ser un campo, por ejemplo, campo gravitacional, que eso van a ver, lo han visto en física 1, un campo eléctrico, un campo magnético. ¿Ya? Lo que se hace es imaginarse que tengo un volumen inmerso en este flujo. Entonces, cuando aplico el gradiente, ya lo que estoy haciendo es medir, o el gradiente es en realidad una medida del flujo que sale en función del flujo que entra. En otras palabras, si a este volumen, en realidad a la superficie, entra lo mismo que sale, la divergencia es, la divergencia es cero. Significa de que dentro de este volumen no hay nada, ¿no? No hay fuentes ni sumideros. Imagínense un río, ya, y que tiene una pequeña sequía, que absorbe, digamos, agua para regadío, digamos, ¿no? De algunos campesinos en una comunidad le han hecho un pequeño, al río le han hecho un pequeño acequia, como le llaman, o una pequeña desviación, donde pasa un poco de agua del río. Entonces, si yo tomo mi volumen es antes de la sequía y después de la sequía, entonces veo de que el agua que ha pasado no es la misma que la que ha entrado. Entonces puedo llegar a una conclusión de que hay una fuga o un sumidero, como se llama. Por el lado contrario, ¿no? Tengo el mismo río, pero tengo un arroyo que aporta líquido. En este caso, el gradiente sería positivo, entonces significa de que hay ganancia, en otras palabras, ¿no? Entonces la divergencia sería positiva. En este caso vamos a ver qué es.
¿Ya? Entonces tengo una función vectorial, ya saben físicamente qué significa, que estoy cercando un volumen cuya superficie entra el fluido, pero por la otro lado sale, y si la divergencia es cero, significa de que no hay aportes, ¿ya? La divergencia es cero, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor cuando empecemos a hacer ya física, de verdad, más adelante, en campos magnético, campo eléctrico y demás. Lo vamos a desarrollar mejor todavía, pero esto es simplemente para recordar conceptos que ya deberían estar bien firmes. Entonces, no se olviden, el operador nabla, que es esta es la divergencia en realidad, nabla.f, ¿ya? Tiene tres componentes en cartesianas: la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z. Entonces, al aplicar el punto, significa de que tengo que hacer exactamente lo que se hace con el producto escalar. El primero por el primero de la primera posición, coma, o más, perdón. El segundo por el segundo del segundo vector. Y finalmente el tercero por el tercero. Entonces, para obtener esto. Ahora, la diferencia es de que los componentes de uno de mis vectores son operadores, ¿no? Entonces tengo que operar. Entonces voy a tener la derivada de la función respecto de x, de la primera componente, la segunda componente, la derivada del segundo componente respecto de y la tercera componente respecto de z. Opero. Entonces, la derivada respecto de x va a ser 4x al cubo por y menos z. Este z, noten ustedes que no tiene componente en x, significa que, o parte en x, significa de que es constante y la derivada de constante es 0. Entonces simplemente me va a sobrevivir esto. Entonces, cuando derivo, el 3 baja y el x se convierte en cuadrado. Entonces sería x al cuadrado por y. Aquí está, 4 por 3, x al cuadrado por y. Este es 0. Más la derivada de y cubo respecto de y. Entonces esto es facilito. El 3 baja y el 3 se vuelve 2. 3 elevado al cuadrado. Más, aquí ya tengo en función de z, pero tengo una función trigonométrica, que es el coseno, y 4x, que en realidad son constantes en este caso, y no pasa nada. Cuando derivo el coseno de z, se vuelve seno, menos seno. Entonces voy a tener menos 4x por el seno de z. Entonces, desarrollando estos resultados, voy a tener que 4 por 3 es 12, x al cuadrado por y, más 3 por y al cuadrado, menos 4x por el seno de z. Noten ustedes de que, como les dije, cuando opero con una función vectorial, se me vuelve una función escalar. Ok, haremos otro ejemplito. Calcula la divergencia del vector posición. Aquí me dan el vector, pero noten ustedes que están en coordenadas cilíndricas. Ahí evidentemente le falta un componente, el vector, los componentes angulares, pero notoriamente cilíndricas. Entonces, lo vamos a hacer así. Aplico el gradiente, pero tiene que ser el gradiente en coordenadas cilíndricas. Vámonos atrás para recordar cómo es la forma de un gradiente, de la divergencia en coordenadas cilíndricas. Aquí está, en cilíndricas, entonces 1 sobre ρ, la derivada respecto de ρ, o de la componente radial, por ρ por la componente radial, más 1 sobre ρ por la derivada respecto del ángulo de la componente angular. Ya habíamos visto que no tenemos, esto es 0, pero lo vamos a ver. Y finalmente, la derivada respecto de z, o sea, de la componente en z. Eso es lo que estamos buscando. Ahora aplicamos eso al ejercicio. Estamos aquí. Ok, calcula la divergencia del vector. Aquí tenemos ρ por en la dirección ρ por z en la dirección z. Entonces, aplico la divergencia. Nabla.a. Entonces, la divergencia va a ser el primer componente, 1 sobre ρ, derivada respecto de ρ de ρ por la primera componente de el vector que estamos hablando, en este caso es ρ. Entonces voy a tener ρ por ρ. Ok. Más 1 sobre ρ por la derivada de las componentes angulares. Aquí no tengo, así que 0 directamente. Más la derivada
respecto de z de la componente que tiene z. En este caso es z nomás. Entonces noten ustedes que esto se va a volver 1 y operamos esto. Y este ya es 0, ya sabemos. Entonces voy a tener, esto se vuelve rho cuadrado. Entonces cuando derivo respecto de rho va a ser 2 por rho. Aquí tengo 2 por rho. Pero aquí tengo un rho que está dividiendo. Lo pongo ahí de todas formas. Más 0 más 1. Esto ya sabemos que es 1. Entonces, rho sobre rho se me simplifica y me va a quedar 1. Entonces va a ser 2 más 0 más 1, que es igual a 3. Entonces la divergencia es igual a 3 unidades. Significa de que hay ganancia, digamos, si quieren verlo así. Ok, haremos otro ejercicio. Ahora cambiaremos. Un poco más, más conceptual. Determine si el campo vectorial definido por, aquí me dan campo vectorial, o sea, funciones en posiciones, es conservativo, es un campo conservativo. Hablaremos un poquito de física 1. Estoy seguro que han definido en la clase de física 1 cuándo es un campo conservativo. Ya, un campo conservativo ya ocurre cuando el camino para ir de un punto a otro, ya estamos dentro de un campo, puede ser un campo gravitacional, imagínense que esto es gravedad, hacia la gravedad hacia abajo, un campo eléctrico, un campo magnético, un campo de fuerzas, no se me ocurre más. Entonces, si el campo es conservativo, ir por S1 o S2 es igual. Eso significa de que ir por el camino más largo respecto del camino más corto me canso igual. Ya todos sabemos que, por ejemplo, caminar del atrio de la Universidad a San Francisco por el eje central, o sea, por la avenida Mariscal Santa Cruz, por el Prado de Mariscal Santa Cruz, nos llevará, digamos, unos 20 minutos y, digamos, un cansancio. No se olviden de que estamos luchando contra las fuerzas de fricción y también, como es subida, la subida es ligera, pero existe, contra también las fuerzas gravitacionales, ¿no? Contra la energía potencial, básicamente. Ahora, si yo me voy por otro lado, puedo hacerlo, puedo irme por San Pedro, por ejemplo, subo, no, por Miraflores mejor, por la avenida del Ejército, llego al estadio, de ahí subo por la calle Yimani, ya, hasta que la calle Yimani se vuelve no es mercado, la Comercio, paso la Plaza Murillo, sigo avanzando, paso la Comercio como tal, y llego al puente que existe en la avenida, ¿qué se llama esta? En la avenida Mariscal Santa Cruz. Llego al Mercado Lanza y bajo y llego al atrio de San Francisco. Entonces, si no existiera o el campo fuera conservativo, me he cansado igual. Esa es la idea. Ahora, esto es una idea física, pero matemáticamente significa de que el rotacional de esta función es 0 si el campo fuera conservativo. Si no fuera conservativo, me daría cualquier otro valor. Haremos la prueba. Entonces sacaremos el rotacional de esta función. Lo operamos así. Ya sabemos cómo es el rotacional. En coordenadas, en este caso, es cartesianas. Entonces voy a tener primero en la primera fila los versores de dirección. En la segunda fila los operadores como tal, en el derivada de x la derivada de la función que vamos a operar por x respecto de x, respecto de y respecto de z. Y finalmente, en la última fila ponemos los componentes en las respectivas en sus respectivas direcciones del vector que me han dado. Ok, ya sabemos operar. Entonces, tapamos la primera fila y la primera columna y me va a quedar esta submatriz y multiplico en cruz. Los que multiplico hacia abajo son positivos y los que multiplico hacia arriba son negativos. Entonces voy a tener primero la derivada de esta función respecto de y, que está aquí, menos la derivada respecto de z de toda esta función que está al medio, aquí. ¿Ya? Todas estas tienen que ver con el versor de dirección y. Menos, no se olviden, esto es importante. Cuando opero esto, el siguiente es menos.
Ya en algunos libros van a ver positivo, pero en este caso le han cambiado el orden a estos dos componentes. Ya, para nosotros va a ser menos. Entonces tapo la columna del medio y voy a tener esta submatriz y multiplico en cruz. Entonces va a ser la derivada respecto de x de toda esta función, y lo tengo aquí, menos la derivada respecto de z de toda esta función, y lo tengo aquí. Ya, estas son los componentes que van a estar en la dirección j. Y finalmente tapo la columna, la tercera columna, y me va a quedar esta submatriz. Y opero igualito. Derivadas respecto de x de esta función, que está aquí, menos la derivada respecto de y de esta otra función, y me queda esto, en la dirección k. Ok, operaremos. Haremos unos cuantos para empezar. La derivada respecto de toda esta función. Noten ustedes que tengo x, y z. Z es constante en este caso y se vuelve 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada respecto de x, y se vuelve 1 y me queda solamente x en esta parte. Menos, ahora operaremos respecto de z. Noten ustedes que solamente tengo aquí xz y lo demás está en función de x y y. Entonces esto es constante. Derivo y me va a quedar 0. Entonces la derivada de xz me va a dar x. Entonces voy a tener x menos x. Aquí está. En la dirección y. Significa de que esto es 0. Ya tengo entonces que el primer componente del rotacional de la función es 0. Vamos al siguiente componente. Igualito. La derivada de esta función respecto de x me va a dar y. Ya, menos. Ahora vamos a derivar respecto de z. Noten ustedes que x y coseno de y no están en función de z. Significa que son constantes y va a ser 0. Pero y z tiene un z al lado. Entonces cuando derivo me queda y. Entonces me queda y menos y. Y eso es 0. Ya, entonces la segunda componente del rotacional es 0. Vamos al tercer componente. Entonces aquí tengo x y aquí tengo x. Entonces me va a dar z menos x por el seno de tita. No se olviden que la derivada de e elevado a cualquier número es e elevado a ese número. Entonces voy a tener z, menos x por el seno de tita, de y, menos derivada respecto de y. Fíjense, el coseno de y aquí tengo y me va a quedar z. Entonces aquí y aquí ya tengo que z y z se me van a anular. Pero la derivada del coseno es menos seno. Entonces voy a tener menos, esto se vuelve más, e de x, que no pasa nada, pero esto se vuelve seno. Entonces se me anula. Veamos aquí. Entonces tengo z, x por el seno de y, más, porque no se olviden, estamos operando ex seno de tita. Esto era coseno. Cuando es derivado se vuelve seno y el signo. Era menos, se vuelve más. Menos z. Entonces z y z se me van. Y e a la x seno más o menos, en este caso, más e elevado a la x seno de y, también se me anula. Entonces veo que el campo es 0, 0, 0. O sea, es un campo conservativo. Ok, en física es un poco difícil en casos reales encontrar campos conservativos. Ya son casos muy raros. Ya, en general, como les digo, son muy raros. Ok, con esto terminamos entonces la clase, la parte de álgebra vectorial, y les voy a enviar su respectiva práctica, y la siguiente clase ya empezamos con física, ¿no? Física de esta parte, que es el campo eléctrico. Eso lo vamos a hacer relativamente rápido y también les voy a mandar su práctica. También estoy ya preparando algunos ejercicios que los voy a poner en el Google, no es Google, ¿qué se llama este? En el Classroom. Ok, gracias y hasta pronto.